Llegó el viernes y estamos aquí otra vez en Gente RD. Rosa Escoto, ahí está, bella y flamante. Hola David, ¿cómo Hoy como que tú están? estás de playa, Rosa. Ay, sí, estoy en modo playa porque se anunció como un golpe de calor, ¿verdad? ¿Cómo que le llaman así ese Entonces, pelito cuando está mojado así? a mí no se me eriza el pelo realmente. Tú No, sabes la cosa que yo he hecho en esta vida para que el pelo se me erice. Y el, como no se me eriza, hoy lo que hice fue que yo como que me lo dejé así, señores, mojado, el cabello bueno con un que, poco de que, gel. que según tú es el cabello Es malo el porque se le malo porque peina es que a mí me fácil. encanta el pelo rizo y no se riza para nada. Ah, pues vamos a cambiártelo por este que no se peina. Exactamente. Cuéntame, ¿qué tenemos en Mira, este vamos a viernes? empezar felicitando a nuestra casa, el Nuevo Oh, Diario, que hoy sí. cumple 45 aniversario desde el 1981, siendo el periódico que los dominicanos valoran porque es el que más se parece al pueblo, es el que más le da seguimiento a la cosa del pueblo y ahora mismo es el más moderno. Las cosas como son, Las cosas así como son, es. desde su inicio tiene ese Desde eslogan, sus inicios, el las Nuevo cosas Diario como es un son. medio de comunicación referente, Sí. apegado siempre a la objetividad y se merecen todo el reconocimiento de nuestra parte. Entiendo que también de la sociedad dominicana, porque de verdad que es un medio de comunicación referente y con muchísima valía Mira, en la libertad de expresión, en contribuir a la democracia. lo importante del Nuevo Diario es que es quizás el único medio tradicional, eh, Moderno también. sí, Sí, tradicional y pero moderno, aparte es de un poco tradicional, vulgar. es corporativo, Sí. pero sus dueños son periodistas, No, no, son gente de la que comunicación. han sabido conjugar lo que es el periodismo tradicional con la modernización que se vive en estos tiempos Ah, y no, con la tecnología. ahora Así es mismo, que nuestras felicitaciones también para el gran equipo que compone, porque no se trata solamente de una persona, sino el gran equipo que compone día a día la labor que realizan para que este medio salga al aire desde sus plataformas, el periódico físico también. Así es que muchísimas felicitaciones a ese gran equipo que día a día se entrega para dar este resultado a la población. mira, vamos a Don Percio Maldonado, nuestras felicitaciones, larga vida para usted. Así es. Él dice en su editorial de hoy, dice, estamos comprometidos. El Nuevo Diario llega este 8 de mayo a su aniversario 45. 4 décadas y media construyendo una esperanza junto al pueblo dominicano. Es un tiempo de maduración y estamos comprometidos para apostar al buen periodismo y a la defensa de los intereses del país y la condición humana. Hemos y seguiremos asimilando los cambios al ritmo de la intensidad del tiempo, preservando los valores innegociables y asumiendo nuevas formas de ejercer comunicación. Estamos agradecidos de nuestros asociados en esta construcción y en el valioso capital humano que nos ha acompañado con entusiasmo y con entereza. Reiterar la gratitud a nuestros lectores y a la audiencia por toda la vía en que nos expresamos. Yo creo que no, eso no hay que ponerle ni una coma ni un punto Muy más. completo, nada Así más que es. agregar, así es. Felicidades a don Percio y a su Y hijo a seguir y a todos adelante. los que aquí Así es, laboran en el Nuevo Diario, que son muchos amigos que hay ahí. así Ahí está es. Zapata, Claro. Girete, hay muchos muchachos buenos Sí, 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 que sí. están aquí. Y siempre un reconocimiento eterno al gran Daniel Duvergé, que fue el fotógrafo, Ay, sí, un Daniel. fotógrafo histórico del Nuevo Diario, Así es. que aquí a la entrada hay un espacio que tiene su nombre, la redacción ahí. Así Qué que bueno. eh, felicidades, enhorabuena. Así es. Rosa, nosotros queremos también agradecer a un grupo de muchachos que hicieron ahí un ranking de los mejores comunicadores de Santo Domingo Norte y nos distinguieron con el segundo lugar. Ah, pero excelente, bravo, a buena Eh, hora, excelente. Ahí están Harle Espinosa y Melvin Herrera, que Harlen está en primero, yo estoy en segundo y Melvin está en tercero, David Ruiz, junto con un grupo de excelente, comunicadores. excelente. Yo creo que es un reconocimiento inmerecido porque yo no estoy haciendo
hace mucho tiempo comunicación directamente en Santo Domingo Norte, aunque No, no, pero la comencé allí, comunicación llega allá, eh, claro. comencé allí con un proyecto que se llamaba S de Tú Norte, eres pionero que allá, era prácticamente el pionero en lo digital claro. en ese municipio y también el referente de lo que pasaba en Santo Domingo Norte. Si pasaban en Santo Domingo Norte, tenían que llamarme a mí para saber. Y agradezco la distinción, aunque creo que ahí hay muchachos que están haciendo un buen trabajo, como Joselito Lahoz, que es quien debería estar en el lugar donde yo estoy, ahí debería estar Joselito Lahoz, que ha sabido, que ha sabido construir un buen espacio. Está bien merecido tu espacio que Hay, tú tuviste en su momento. hay otros comunicadores como Fifo Valdés, Felipe Valdés, Fifo. Está también, no se puede, que no está en el ranking, no se puede negar la influencia de, de Telenorte, Teleradio Norte, Ah, sí, sí, ahí, y otros medios ahí que más o menos vienen haciendo, vienen tratando de hacer algo, pero gracias claro que sí. gracias de todo modo. Bueno, Rosa, una semana intensa esta. Muy intensa a nivel de comunicación, de noticias, de buenas, malas, pero noticias al fin. Sí, este viernes, y de eso vamos a hablar en breve con la doctora que está aquí con nosotros. Eh, este viernes se cumple un mes más de La la tragedia tragedia del del Jet Jet Set. Set, También tenemos el tema de la libertad de Redondo Llenas, sí. que uno de los asesinos del caso Llenas Aybar. Y lo que la sociedad está resentida, como así, como cuando, porque Es, son cosas como que se repiten en el tiempo, que volvemos y no, lo caemos que en pasa en lo es mismo. que durante estos 30 años, David, eh, no se hablaba de ese caso porque él estaba cumpliendo condena. El niño está muerto, que ya hoy tendría 42 años de edad, Sí, José Rafael, ¿verdad? En su momento, Molinés salió, que cumplió 20 años, y la gente tenía ese caso no olvidado, sino en pausa. En pausa, porque no se hablaba de tanto del victimario ni de la víctima. Las familias durante todos estos años tampoco se expusieron mucho en medios ni nada de eso. Entonces el caso estaba, señores, en pausa para la sociedad. Legalmente y penalmente se estaba cumpliendo una pena, pero en cuanto a memoria social estaba en pausa. ¿Y qué ocurrió ahora, David? Cuando se activa esa memoria social, esa, aquel día de ese crimen que yo apenas tenía 17 años cuando aquello ocurrió y recuerdo perfectamente aquel día, o sea, eso fue en esos tiempos, fue el crimen más atroz al que nos enfrentamos a nivel infantil aquí en República Dominicana. así es. Y siento, señores, que ese crimen abrió la puerta, abrió una puerta que jamás se ha cerrado, que no se ha podido cerrar, porque hoy todavía, señores, nosotros enfrentamos muchísimos tipos de crímenes y de violación de derechos a la niñez y a la adolescencia en nuestro país. Pero hay, señores, la memoria social no se olvida. Esa deuda social no va a terminar, termina una pena, termina una condena, pero no va a terminar esa deuda social, esa memoria que nosotros, los de mi edad, los que están entre 50, 40, 50 años, no podemos olvidar, eso no sale. Señor, ¿y qué decir de la familia? Y no se trata de perdón, de no perdón, no, se trata de una realidad a la que nos vemos enfrentados y que nosotros mismos como sociedad, como ni siquiera sabemos cómo enfrentarlos y decir, bueno, se perdona, no se perdona, pero la realidad es que hubo un crimen atroz. Precisamente con la doctora Annie Valdés, que va a estar con nosotros en breve, queremos conversar porque ella presentó una propuesta interesantísima eh, para castigar la omisión parental grave y encubrimiento familiar, precisamente en muchísimos tipos de casos en los que los niños reciben maltrato. En la Sí, mayoría hay omisión familiar, sí. casi en la mayoría me atrevo a decir.
Entonces, son cosas que aunque viene un nuevo código que va a Se comenzar a está partir de agosto, reformando la ley 136 por ahí anda también la ley 136-03, que se está reformando, se está trabajando que arduamente la reforma de esa ley y va a ser un éxito a nivel de protección, de garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes en República Dominicana. así es. Mira, entonces, siguiendo en el caso de Redondo Llena, él dice al salir que él vivirá un día a la vez, que pide perdón a la sociedad, reitera su perdón a la sociedad, un perdón que no espera, porque él sabe que si han pasado 30 años y la sociedad Eso todavía se revivió como el primer día de la tiene vida. la visión ahí, y Claro. lo bonito, que se revive el lugar donde fue encontrado el cadáver, que es el río Lebrón, ahí en Los Alcarrizos, Sí. muy cerca de la finca de los Palma Mencía, que siempre fueron mencionados en el caso, pero según Domingo Brito, quien fue el fiscal titular, Perdón. eso nunca tuvo asidero de que, o ellos tuvieron prueba de que estuviesen involucrados, Sí, pero en su momento nunca se que la aclaró eso. amistad de él era más con el hijo de ellos que estudiaban en el mismo colegio, pero que el caso aparentemente todo el tiempo fue por asunto económico, un secuestro para pedir dinero. ¿Adivina para qué? Para comprarse un jet ski, porque eso era lo que los muchachos de la época exhibían de la clase alta. Se juntaban en Boca Chica, cada quien en su jet ski, ellos querían tener esa presencia. Muy triste. Muy parecido a lo que sucede hoy, Pero mira, que ayer, hoy sucede hasta por unos tenis Jordan. no, sucedió recientemente el día de ayer, antes de ayer, un niño de 10 años muere en manos de cuatro Cuatro adolescentes. niños más Sí, en San Cristóbal. San Cristóbal. ¿Y cuál fue el tema? Unos beta. Uno beta. Unos beta que uno de los niños aparentemente sustrae unos betas o los cuatro sustraen unos betas. El niño hoy occiso los ve, dice que los va a denunciar, según vi el testimonio de la madre, y resulta que estos cuatro niños pues viven al otro. O sea, un tema de que tenemos 5 víctimas. Tenemos uno que lamentablemente falleció, pero tenemos 4 niños víctimas también, porque son menores de edad. Entonces, es un tema estructural, coyuntural, y por eso te decía hace un momento que ese crimen atroz de los Llenas Aybar, de José Rafael Llenas Aybar, abrió una puerta que no se ha vuelto a cerrar jamás. Abrió una puerta al peligro de la niñez, de la adolescencia y a este tipo de crímenes. Si es cierto que antes no teníamos tanta tecnología ni tanta exposición mediática, y tú puedes decirme, no, lo que ocurrían, lo que pasa es que no se veían, que no se sabía porque no teníamos tanta exposición, tantos medios para publicar. Yo también estuve en ese tiempo, tenía 17 años y tenía uso de conocimiento. O sea, y en mi conciencia yo no tengo otro crimen de esa naturaleza para la época en esos tiempos. Entonces yo siento que ese crimen abrió una puerta que no se ha podido cerrar. Entonces, por eso, aunque haya habido un cumplimiento de una pena legal, está la memoria social. Está la memoria social. Entonces, eso no se olvida. Está la memoria social y está Mira, que no termina el dolor, la herida permanece, la herida sigue latente, la herida sigue abierta. mira, Rosa, eso es tan así que uno de los graves problemas que tienen ellos para su reinserción a la sociedad, tanto él como Molineux, es que todavía ellos tienen primero que reparar su adentro, su entorno. Creo que eso no se Porque repara él nunca. tiene 2 hijos Cuando que tú lo nacieron, que nacieron Yo no, él estando en la cárcel y que ya son hombres. yo no sé de qué forma y cómo ellos le han explicado a esos Tienen hijos, tíos en común. tíos en Pero común. yo no sé de qué manera ellos le habrán explicado eso a sus hijos, que no tienen la culpa, lógicamente, porque esos niños nacieron después pero yo no sé de qué manera pienso que él debe hacer lo mismo que hizo Molinés. Molinés salió y supimos de Molinés el día que salió. Ya de Molinés no se ha sabido más. O está tranquilo, perfil bajo en el país, o se fue del país, no sé. Pero se quedó tranquilo. Eso entiendo que debe ser este señor, quedarse perfil bajo, no ponerse a hacer un media tour, dando declaraciones, hablando de que va a sanar, que va a vivir un día a la vez. No, usted lo que tiene que hacer es tranquilo. Perfil bajo,
porque usted sabe que hay una herida abierta todavía y que creo que nunca va a cerrar en este país. Bueno, Entonces, mantenga ese perfil bajo, que yo entiendo que eso es lo que le conviene. eso es así. Mira, vamos a ver si tenemos disponible a Dinámico, señor director. ¿Está disponible? Ah, bueno, pues adelante desde España, Dinámico Santo, ¿cómo te sientes? Dímelo, Dinámico. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, David. Dinámico, ¿cómo está? Dinámico, dime, Bien, bien, ¿cómo se ¿cuáles siente? son las expectativas de Europa en estos momentos con este virus que anda, que está allá en España? Bueno, hay una gran incertidumbre porque realmente la población no confía en los procedimientos que se han hecho. En el 2022 se intentó crear una agencia estatal de salud para trabajar estos casos y hasta la fecha de hoy no está funcionando. Entonces, como ya todos saben, la última noticia es que una persona que viajó en el avión donde estaba la enferma, bueno, la enferma se intentó trasladar, la enferma que murió, y hubieron dos Pero personas que y viajaron llegaron en en un ese avión avión. a España, No, porque lo eso de crucero fue es otro caso. el 25 de abril, eso pasó el 25 de abril. Dos personas que viajaron en ese barco. Entonces, sucede que esa persona la detectaron recientemente, creo que ayer. Hay una de esas personas que se llama María Teresa, está ingresada en el hospital de Alicante. Y la otra persona es una persona africana y realmente no se encuentra en el país, pero son de las dos personas que estuvieron en contacto con una fallecida de hantavirus. El protocolo es que cuando lleguen las personas que esperan que lleguen el domingo, el barco, el protocolo es que lo van a sacar una parte de ellos a un hospital de Madrid. El barco no va a entrar a España, no va a entrar al puerto directamente, va a fondear en alta mar, un poquito en alta mar, y de ahí lo van a buscar en una lancha y de esa lancha lo van a trasladar en avión a un hospital. Pero no van a hacer todo, van a ser ciudadanos europeos y algunos de Estados Unidos. El proceso está un poco complicado, hay mucha incertidumbre, aquí se habla de crisis de coronavirus, ya todas las noticias hablan de eso el día entero, porque ya tenemos un caso aquí en el hospital que no se sabía de eso ayer todavía, no se sabía. Eh, Y el, pro- hay un asunto dígame. político envuelto en eso. He escuchado de un asunto político envuelto en eso. Bueno, sí, realmente de ahí viene, porque hay gente, ahí la oposición no está de acuerdo con que esa persona, con que ese barco entrara. De hecho, no lo van a dejar entrar ya directamente. Y eso ha creado un enfrentamiento político y de la población también, porque hay muchas personas que no están de acuerdo con que eso pase. ¿Por qué? Porque tienen el recuerdo de lo que pasó con el coronavirus, que siempre se les dijo que no y hubo mucha desinformación. Le dijeron que no pasaba nada y al final pasó y todo el mundo sabe lo que pasó con el coronavirus, que el control se puso después que ya la enfermedad estaba adentro. Y es lo que la oposición le reclama al partido en el gobierno en este caso. Bien. Dinámico, hay una situación que se está dando entre latinos o que está sucediendo muy común en Barcelona principalmente, que son unos apuñalamientos. ¿Cuál es la situación que hay con eso? Bueno, tú sabes que Barcelona es un país muy plural, es una ciudad muy plural, pero lamentablemente la situación se ha salido de la mano. La semana pasada hubieron 4 apuñalamientos un mismo día, donde dos personas murieron. La semana antepasada hubo un tiroteo donde estuvo envuelto lamentablemente un dominicano. Eh, y la cosa se está yendo de control. Hay un marroquí ahora, por ejemplo, un marroquí. De las 4 apuñalamientos que hubieron la semana pasada, 2 fueron marroquí, de Marruecos. Y ese fue que un señor agarró a una muchacha que iba pasando caminando y la degolló.
sin media palabra y sin nada, ni nada por el estilo. Entonces, es preocupante y lamentablemente todo se nos achaca a la migración, porque la mayoría de esos conflictos, el 90%, están envueltos personas inmigrantes. Entonces, ¿A es qué se un tema debe? que la ¿Hay, derecha aprovecha. son, Dígame. son terroristas? ¿Se debe a una situación religiosa? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en ese caso de ese señor que degolló a la joven de 16 años, él usó una frase que usan mucho las religiones, que es Alá es grande en su idioma, y ahí fue que la degolló. Entonces, no, aquí no se ha dicho nada de eso, porque aquí realmente hay algo que pasa. El gobierno, para que entren gente de Marruecos y todo eso, y eso no le da mucha promoción. Realmente hay muchos casos que pasan a diario que no salen en la prensa. ¿Por qué? Porque el gobierno o los medios de comunicación no transmiten todo lo que pasa en el día a día. Y es por razones de Y hay una turismo y otro tipo autocensura. de... Exactamente, sí. Ah, bueno. Pero lo que está pasando con la violencia realmente es una cuestión que las bandas, hay muchas bandas, hay mucho tráfico de droga, hay gente que controla sectores, por ejemplo, hay bandas de albaneses, hay bandas de rusos, hay bandas de dominicanos también. Es decir, una mezcla que hay en Barcelona, muchos robos, es decir, la situación se fue de control allí. Realmente, totalmente, Barcelona se ha convertido en un caos que tarde o temprano terminará afectando el turismo de Barcelona, porque realmente el turista no se siente cómodo viajando allí, porque te arranca un reloj en cualquier momento. Es decir, eso es el día a día de Barcelona, en el centro de Barcelona, porque te voy a decir algo, David. El Raval viene siendo como la 42, pero el Raval está a 1 metro de la Rambla de Cataluña, que es uno de los lugares más turísticos que tiene Barcelona. Entonces, fíjate tú, los delincuentes salen, hacen su fechoría y entran a 1 metro también en ese barrio, que es un barrio de nadie, que la policía por lo regular no controla y entra con mucho cuidado. Te estoy diciendo que imagínate la 42, para ponerte un ejemplo, o cualquier lugar de eso. ¿Y Entonces, qué medidas han adoptado las autoridades en Barcelona para darle el frente a esta realidad que está ocurriendo? mira qué sucede, la ley en España es muy garantista. Entonces, así mismo como la persona la agarran presa, la gente lo suelta. Lamentablemente es así. Entonces, Barcelona ha tomado una ley que se llama de multireincidencia. ¿Multireincidencia qué es? Que ya un tipo que se haya robado, por ejemplo, 50 celulares o haya hecho 50 atracos, ya por esa ley pueden deportarlo. Es decir, es tanto el problema que hay que, oye, pusieron una ley para eso, para el que es reincidente en esos temas. Sí, por ejemplo, aquí la ley de robarse un móvil, ahora fue que es penado por la ley, ahora entró hace un mes, pero antes te robaba un móvil y era un delito menor. Si tú no entrabas a la cárcel por robarte un teléfono, por ejemplo. O por ejemplo, por robarte, por hurtar a alguien, a menos que el atraco no fuera a mano armada, un atraco con arma, con intención de lacerar la vida de una gente, los delincuentes salen fácil aquí. ¿Tú entiendes? Entonces, esa ley se tomó en cuenta ahora, hace como 1 mes y pico, 2 meses, pero realmente no está dando abasto porque hay demasiada delincuencia que hay en Barcelona hoy día. Y eso es un tema que realmente se está saliendo de control. Y lo que se teme es que España entero, es decir, se torne así por la razón de que está entrando mucha migración sin regularizar. Y que cuando te hablo de regularizar, mira, aquí hay un sistema que cuando tú llegas aquí tienes que empadronarte, ¿te es legal o no te es legal? Cuando tú te empadronas, que es un registro, aunque tú no estés legal aquí, las autoridades tienen un control de ti en ese momento. Pero como está entrando mucha gente, mira, hoy mismo vimos un barco que entró como con 50 inmigrantes de África. Y esa gente entraron en un barco y entraron como si fuera, como tú llegas a Puerto Rico. Y las autoridades lo estaban recibiendo. Como te dije, hay un acuerdo, parece ser tácito, con alguien que le interesa que aquí haya mucha inmigración. Y bueno, se tocaba en el tema político, porque dicen que esas personas mañana son votantes. Y realmente
la regularización que se tiró hace un mes y medio, más o menos, viene por ahí. Es decir, da respuesta a lo que estoy diciendo. Si le interesa que Sí, haya de Ciudad del mucho voto de Santuario fuera, Utilizado para que se beneficio utilizan propio. para beneficio. Mira, finalmente, Dinámico, vi que la cúpula mayor del PLD estuvo ahí en España, lo vio usted por ahí. sí, estuvo el ¿Cuál fue la secretario impresión que tuvo general ahí? sí, estuvo muy bien. Tuvo el secretario general del PLD, el señor Pujols, acompañado de una comitiva, y ellos han hecho una gira por toda Europa. Y la concurrencia fue masiva, David, fue masiva, hubo mucho apoyo y, y parece que el mensaje llegó porque realmente hubo una gran afluencia de público y una buena camaradería entre los asistentes. Y Pujol dio un mensaje muy bueno ¿Lo que tenemos ahí? de unidad al partido y parece que eso ha gustado bastante. Ah, bueno. Bueno, Dinámico, nosotros estamos complacidos con todo lo que tú nos has informado. Gracias por ese esfuerzo que tú haces siempre, por mantenernos informados de lo que pasa allá. Gracias a ustedes, mi gente. Gracias, David. Gracias, Rosa. Hasta la próxima. Bueno, señores, vámonos a la pausa y seguimos con ustedes en Gente RD. Hace 4 décadas, bajo la ley 686, nació Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, con una misión clara: proteger a quienes construyen el futuro del país. Hoy, miles de trabajadores reciben pensiones que honran su esfuerzo y dignifican Alba, toda una vida de trabajo. ya terminamos. Nuestro compromiso va más allá. Acompañamos, protegemos y respaldamos, con asistencias sociales que cuidan lo más valioso, su bienestar. En Fopecons, somos más que pensión. El gobierno del presidente Luis Abinader avanza con determinación hacia el futuro energético con la inauguración de Manzanillo Power Lamp, incorporando 414 megavatios al sistema nacional, fortaleciendo así la estabilidad eléctrica y abriendo nuevas oportunidades de progreso en la región noroeste. Un cambio que se siente, un futuro que ya está aquí, al alcance de cada dominicano. A veces, dejamos la luz encendida, el televisor prendido, el refrigerador abierto más de la cuenta o la computadora funcionando sin uso. Son pequeños descuidos que se convierten en un gasto grande para tu bolsillo y para el planeta. Pero tú puedes cambiar eso. Apaga lo que no usas, ahorra energía y cuida lo que nos da vida. Apaga, ahorra y cuida el planeta. Recomendarle a la población el buen uso de la energía eléctrica, la eficiencia en la energía en sus hogares. Ahorre energía, pague los bombillos que no utiliza, para que eso se le traduzca en ahorro energético en sus facturas. La Superintendencia de Electricidad lleva una campaña muy importante fomentando el buen uso de la energía eléctrica y de la eficiencia energética en nuestros hogares. Así que vamos a hacerle caso para que nuestra factura baje. Hace 4 décadas, bajo la ley 686, nació Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, con una misión clara: proteger a quienes construyen el futuro del país. Hoy, miles de trabajadores reciben pensiones que honran su esfuerzo y dignifican toda una vida de trabajo. Nuestro compromiso va más allá. Acompañamos, protegemos y respaldamos, con asistencias sociales que cuidan lo más valioso, su bienestar. En Fopecons, somos más que pensión. El gobierno del presidente Luis Abinader avanza con determinación hacia el futuro energético con la inauguración de Manzanillo Power Lamp, incorporando 414 megavatios al sistema nacional, fortaleciendo así la estabilidad eléctrica y abriendo nuevas oportunidades de progreso en la región noroeste.
Un cambio que se siente, un futuro que ya está aquí, al alcance de cada dominicano. A veces dejamos la luz encendida, el televisor prendido, el refrigerador abierto más de la cuenta o la computadora funcionando sin uso. Son pequeños descuidos que se convierten en un gasto grande para tu bolsillo y para el planeta. Pero tú puedes cambiar eso. Apaga lo que no usas, ahorra energía y cuida lo que nos da vida. Apaga, ahorra y cuida el planeta. Recomendarle a la población el buen uso de la energía eléctrica, la eficiencia en la energía en sus hogares. Ahorre energía, apague los bombillos que no utiliza para que eso se le traduzca en ahorro energético en sus facturas. La Superintendencia de Electricidad lleva una campaña muy importante fomentando la eficiencia energética en nuestro. Bueno, señores, y continuamos con un contenido de lujo aquí en este día y hoy se encuentra con nosotros una abogada penalista quien va a estar conversando con nosotros sobre temas legales muy interesantes y muy oportunos en estos momentos. Ella es Ani Guzmán. Bienvenida, Ani. Muchísimas gracias por la invitación y para celebrar en el día de hoy este 45 aniversario del Nuevo Diario. Es un medio de comunicación que ha sido fundamental para el desarrollo, como bien lo dijeron al principio, de lo que es la libertad de expresión y todo aquello que tiene que ver también con la libertad de prensa. Entonces, felicitamos realmente esta labor de 45 años, que se dicen fáciles, pero se sabe que no lo es. Hay que guayar la yuca. Así es, Ani. Tengo entendido, Ani, que tú presentaste, o no sé si fue en tu persona o hay un equipo, ¿verdad? Que presentaron un proyecto para que se tome en cuenta en la reforma a la ley 136-03 de garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes en el país. Háblanos un poco sobre ese proyecto. Bien, nosotros el mes pasado depositamos ante la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, que preside Soraya Suárez, la propuesta de reforma de la ley 136-03, específicamente con dos tipos penales. No es una reforma completa, como lo ha venido trabajando instituciones del Estado, como el CONANI, en combinación con el gabinete que se encarga del tema, sino como una propuesta autónoma en la cual nosotros tomamos en cuenta, hicimos un diagnóstico de la norma y nos dimos cuenta de una realidad que no estaba plasmada allí, un vacío legal dentro de la norma que decía, por un lado, que había una obligación de los padres de En el proteger. Código de Protección, tú dices. Del Código de Protección de la Ley 136-03, que había una obligación, que existe una obligación para poder los padres, o un deber de los padres, de proveer y de proteger siempre a los menores y de garantizarles que todos sus derechos estén 100% cubiertos bajo también la tutela de lo que es una obligación que también está regulada en la norma, de la obligación parental. Sin embargo, cuando nosotros vemos esta obligatoriedad, no vimos allí que cerrara esta brecha al imponer una consecuencia ante la falta de hacer, o sea, la omisión de hacer algo para evitar que un daño ocurriera. Entonces, cuando vimos eso, dijimos, bueno, esto hay que buscar la manera de cerrarlo. Hicimos toda una investigación, una arquitectura normativa y llegamos a la conclusión de que debimos, que fue lo que hicimos, de poder tipificar o proponer que se tipifique la omisión parental grave y la omisión y el encubrimiento familiar. ¿Por qué? Porque todos los delitos que se cometen en torno a los menores siempre está dentro de su gremio más importante, que es la familia. O sea, se centra también en su entorno familiar, en su entorno social, y con base en eso, entonces ocurren abusos, desapariciones, muertes y demás por falta de hacer. Y muchas veces esta falta de hacer o esta omisión, más bien, es la causante de esto y se ha hecho de manera deliberada. Entonces, cuando se hace de manera deliberada es donde entra la gravedad del asunto y hay sujetos activos como
el entorno social, como dije anteriormente, sobre la base de ¿qué? De la Constitución, porque la Constitución es la que te dice que los niños en nuestro país, con base en el artículo 56, tienen la tutela de la familia, la sociedad y el Estado. Entonces, esa responsabilidad tripartita que lo componen, entonces estos tres elementos son sujetos obligados de denunciar. ¿Y qué pasa entonces para aquella persona que sabiendo que está ocurriendo un hecho o que se está causando un daño no actúa? Pues entonces ahí debe entrar el Estado a tutelar que esas personas también sean sancionadas. Si no existe una tipificación clara, objetiva, esto no puede pasar, ni siquiera se puede investigar y por eso mayormente vemos que estos casos se prolongan y también se propagan. En el caso de, de que se logre que esos derechos estén plasmados en la ley, eh, ¿cuál sería la responsabilidad penal de un padre que deja a sus hijos menores solos bajo el argumento de que tiene que ir a trabajar o o de que tiene otras responsabilidades? Lo primero es decir que la ley no entra a criminalizar de manera inmediata. O sea, la propuesta que nosotros hicimos no entra a causar inmediatamente una pena o a que se entre de una vez a castigar, porque nosotros no somos pro castigo. Y eso es una cosa que nosotros hemos sido coherentes siempre en todas las propuestas que hemos hecho, no solo, o sea, no solo esta que es a nivel legislativo, sino también a través de los artículos y las columnas que escribimos. Siempre creemos en el principio de la justicia restaurativa y no más bien de la retributiva, pero eso es punto específicamente está dentro de lo que esta propuesta tiene como medidas socioeducativas. O sea, por ejemplo, un padre en este caso que porque se va a trabajar tiene una situación en donde no quizá tiene quien pueda cuidar al menor, en vez de entrar inmediatamente a criminalizar a este padre, a decirle vamos a abrirte un caso porque dejaste al niño solo, quizás tú no sabes que tienes otras opciones. El Estado, y en esto me puede también hacer parte Rosa, tiene muchísimas estancias que el Estado ha creado para que esos niños puedan ser dejados ahí. Hay muchísimas condiciones que el Estado ha creado para poder hacerse cargo de los niños mientras los padres van a trabajar. Pero vamos a decir en el caso en el que este padre no obtempera ante esto y que su negligencia no es un tema solamente de desconocimiento o de pobreza, porque también la norma que acabo de, como digo, de depositar no criminaliza la pobreza, no establece como una causal tampoco de que pueda ser un padre perseguido y también investigado porque al no tener cómo pagar un colegio, cómo hacerlo, entre de una vez inmediatamente pues a ser judicializado. Ese no es el asunto. Entonces aquí nosotros lo que proponemos es primero medidas socioeducativas y por eso es que la tipificación dice omisión parental grave. Tiene que existir un elemento de gravedad para que entonces entre o se active más bien esta tipificación, porque realmente muchos padres que cometen muchos errores no lo hacen desde la maldad, lo hacen desde el desconocimiento. Entonces, a través de medidas socioeducativas que una vez agotadas sean reincidentes o que hayan factores previsibles de causa de este daño que pudo haberse evitado y que lo pasaron por alto de manera deliberada, entonces ahí sí entraríamos a hablar de la tipificación que puede tener penas de hasta 5 años en estos casos porque como bien dijimos, es una ley que se enmarca dentro de la ley 136-03 e hicimos una arquitectura normativa que no nos permite criminalizar de una manera más grave y que solamente es de manera preventiva que entra a regularse. Mira, el caso de la negligencia parental, y yo siempre digo que el primer espacio, el primer círculo llamado a proteger, a cuidar y a velar por la garantía de los derechos de sus hijos son los padres, madres y tutores, papá y mamá, y el Estado como corresponsable. Pero el principal responsable es el padre, es la madre. Y sí es cierto, como tú dices, que muchas veces por falta de herramientas o por falta de conocimiento que se cometen ciertas vulnerabilidades de derechos, ciertas negligencias. También es cierto que no siempre está relacionado a pobreza o desconocimiento. Hemos visto en los últimos años muchos casos en muchos círculos sociales de personas hasta adineradas, de recursos. O sea, no se, no se limita solamente a los pobres, o sea, a la persona de escasos recursos, donde se ven el tipo de abuso y las negligencias. Bueno, y tenemos el caso de que estábamos conversando hace un momento de Rafael Llenas Aybar.
ese crimen atroz contra ese niño se dio en un círculo de familias reconocidas y reputadas de este país. Entonces, en todos los círculos hay vulneración de derechos hacia un niño, una niña y un adolescente. Y precisamente la ley 136-03, Código para la Protección del Menor de Edad, la menor de edad, está en una fase de reforma en estos momentos. Y qué bueno que tú dices que ustedes también sometieron ese proyecto, porque tengo entendido que hay muchísimos actores involucrados, organismos y también la sociedad civil, incluso adolescentes, niños y niñas fueron involucrados en esta reforma y es algo novedoso y muy bueno que se reforme esta ley para precisamente cerrar esas brechas en materia de protección. Ciertamente que muchos de los casos de abuso, y por eso insisto tanto en el punto del factor de gravedad, cuando hablamos de entrar a tipificar qué es lo que nos va a dar esta oportunidad una vez sea adecuada la norma con base en estos tipos penales. Lo que va a dar la oportunidad es de que el Ministerio Público especializado, nosotros así lo dispusimos, que sea el Ministerio Público especializado, quien sin burocracia, porque no es, también nosotros diseñamos toda una ruta, también todo un protocolo dentro de la propuesta entregada, en donde, por ejemplo, el Ministerio Público entra a investigar y a determinar a dónde hay gravedad, dónde hay dolo y dónde dónde no existe. No importa las condiciones, por ejemplo, de vulnerabilidad o no que existan del factor económico. Entonces, por esa razón, lo que nos va a permitir nosotros al cerrar esta brecha es que haya un ente investigador que pueda hacer estas averiguaciones y con base en ellas determinar, dar un dictamen sobre si hubo dolo, si no lo hubo, si fue deliberado, si no fue deliberado. Una vez recibida una denuncia por parte de alguno de los sujetos activos que nosotros diseñamos en la ley, que cuáles son maestros, tutores inmediatos, personas que, por ejemplo, no son los padres y la madre, pero son quienes están a cargo del menor, pueden ser abuelos, vecinos, tíos, en un hospital, enfermeras, médicos, cualquier tipo de persona, trabajadores sociales que se den cuenta de alguna situación de abuso o de maltrato de un menor, puede entrar a denunciar y este sujeto activo, al hacerlo, ya queda desobligado. Pero al no hacerlo, entonces también tiene una responsabilidad penal porque teniendo el carácter de obligatoriedad de hacerlo, decidió no hacerlo, entonces entra dentro de este marco de omisión que es el que permite entonces sancionar, porque ¿qué es lo que queremos a través de este mecanismo? Evitar que se sigan prolongando los casos porque nos decidimos más bien mirar para otro lado porque ese no es mi tema, porque no me quiero meter en eso, porque eso es un problema de familia o porque eso es un asunto que me puede traer el despido de mi trabajo. Pero igual, si puedes ser cancelado porque hayas dado parte a las autoridades, también puede ser judicializado, puede ser penalizado por no haber denunciado. Entonces nosotros vinimos a cubrir todas estas aristas. Es una propuesta que tiene unas 20 páginas aproximadamente. Como dije, tiene ya más de 24 y algo de artículos en los cuales nosotros lo que hacemos es básicamente diseñar una ruta porque es algo totalmente nuevo para el país o sería algo totalmente nuevo para el país. Entonces diseñar una ruta en donde, por ejemplo, nosotros decimos, hay personas que no saben de derecho y como no saben de derecho, van a un destacamento, pero el destacamento le dice, no, no es aquí, tiene que ir allá. Y ahí, ¿qué pasa con la persona que tiene el interés de denunciar? Se disuade porque no tiene pasaje. O se disuade porque le queda muy lejos la fiscalía donde le dijeron que fuera. O va a esa fiscalía y le dice, no, pero es que esa no es la fiscalía de esta jurisdicción o de donde ocurrió el hecho. Pero tú no eres abogado, tú solamente estás cumpliendo con un deber ciudadano. Entonces, ¿qué diseña la norma? A donde sea que se reciba la denuncia, debe de canalizarse inmediatamente a donde corresponda, a la competencia que tenga esa fiscalía según ese territorio, esa jurisdicción, sin demora, sin burocracia, sin 24 horas, sin 48 horas, sin ningún tipo de cortapisa que impida eso. O sea, lo más rápido posible por cualquier canal que se reciba esa denuncia debe de canalizarse y comenzarse inmediatamente la ruta de ejecución de, por ejemplo, una restitución del menor, que es lo que hace el CONANI, que es una de sus facultades, pero también en caso de que haya una responsabilidad, inmediatamente restituido este menor, entonces podemos comenzar a investigar aquí qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, quién lo hizo, quién no lo hizo o quiénes dejaron de denunciarlo. Ahí entra el Ministerio Público.
Toda esa capacidad la tiene el Ministerio Público a través de los diferentes organismos, porque la policía, por ejemplo, actúa como un auxiliar del Ministerio Público. Pero ¿cuál sería el Ministerio Público a cargo? Es el Ministerio Público especializado, porque él es el que sabe cómo ocurren las cosas en el marco de los menores y no lo va a tratar como un caso ordinario, sino como un caso especial, que es lo que realmente la ley de menores, que es para una situación de niñez. Bueno. Nosotros vemos muy interesante esa propuesta que ustedes han hecho. Y me parece que, aunque usted al principio dijo que no buscaban penalizar, sí tiene elementos que tarde o temprano van a penalizar a quien sí haya cometido delitos. No, tal vez no me hice entender de manera correcta. No es que no busca penalizar, no entra a penalizar inmediatamente, que Perfectamente. no es lo mismo. Eventualmente puede terminar en una condena y ese es el objetivo. Pero inmediatamente se conoce de un hecho, nosotros no entramos a criminalizar a familias ni a criminalizar a padres A por investigar. una omisión que posiblemente no haya sido deliberada o que no haya sido hecho con dolo. Aquí lo que, como toda situación penal, lo que se criminaliza o se tipifica para castigo es el dolo. Hasta donde hubo una omisión que no fue deliberada y quizás lo que amerita es una medida socioeducativa en donde le ofrecemos todas las opciones y las alternativas y charlas a los padres para que sepa, como en el caso que usted mismo planteó, no debe dejar al niño solo porque el niño, aunque sea muy maduro, se puede quemar, puede aprender una vela, puede haber un fuego, puede también salir de la casa y alguien lo puede secuestrar y así sucesivamente, porque aquí hay poblaciones que realmente no tienen el conocimiento, porque vienen con culturas que son aprendidas, con enseñanzas que son de antes, en donde los padres se iban a trabajar, dejaban a los muchachos solos en la casa y el más grande cuidaba al más chiquito. Pero ya no estamos en esa época, ya nosotros no tenemos ese sistema, no tenemos ese diseño y la sociedad de antes, que todos nos cuidábamos entre todos, no es la misma de hoy día. Entonces, así como la ley ya tiene más de 20 años y necesita reformarse, así también entonces nuestra capacidad de respuesta. Y eso es lo que nosotros hacemos con esta propuesta. Hay casos que han conmocionado a la República Dominicana. Ya le hablábamos de uno de 30 años que hoy vuelve a abrir su herida, que es el caso del niño Llena Jaibar. Pero también tenemos ahí el caso de Yeset. Nosotros brevemente quisiéramos que usted nos dé una panorámica de ambos casos, comenzando por el de Llena Jaibar. ¿Cómo ve usted 30 años después la situación de este joven que sale y que ahora quiere reinsertarse en la sociedad? ¿Es posible eso? Es posible, es la misión de la ley 136, 113-21. O sea, no solamente es posible que se reinserte, y es una obligación del Estado que durante ese tiempo haya él obtenido los recursos y las herramientas dentro del recinto penitenciario para poder rehabilitarse dentro del recinto y posteriormente insertarse en la sociedad. ¿Qué es lo que pasa y aquí cuál es la conmoción? Es lo mismo que estamos hablando con lo de la reforma de la ley 136-03, que necesita de un cambio, de una reforma porque tiene 20 años, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el tema de la ley 113-21, que es la que ahora viene a regir el sistema penitenciario actual? Que es una ley nueva, pues obviamente del 2021, que se está adecuando y que todavía no está instaurada en la mente de la sociedad. Todavía nosotros no tenemos conocimiento de la misión y la visión de esta norma cuando entra a regular como principios rectores y fundamentales del sistema penitenciario que todo interno no preso, que se cambió el término de preso por interno, que todo interno tiene que utilizar el tiempo en prisión para reeducarse, resocializar, cuando una vez salga, por eso existe el medio libre, reinsertarse a la sociedad transformado desde adentro, por eso también se le ofrecen todas las herramientas de educación desde adentro, para que entonces una vez salga a la sociedad pueda entonces convivir con ella y la sociedad con él. Eso, como es nuevo, a nosotros nos causa un impacto porque vemos una persona que tras cumplir la condena sale y esa salida no se da por un beneficio que la norma le otorga, sino por un cumplimiento de una decisión judicial que es la más, inclusive es la pena más alta que existe en nuestro país. Si hubiese habido quizás una más alta en aquel momento,
probablemente, de haberse determinado esos hechos, se le hubiera dado una pena más alta, pero no existía. Y la ley no es para lo que pasó, o sea, no es sino para el porvenir. Al ser una ley para el porvenir, ya cumplida la pena en su totalidad, entonces sale esta persona a la sociedad y sale desde un recinto penitenciario en donde ya se comenzó a trabajar desde la reeducación. Por esa razón, cuando sale, dice, esta persona estudié Derecho, estudié Letras, y quiero servir a la sociedad. Y la sociedad, que no se ha desagraviado, por eso nunca le dieron una libertad condicional, nunca se le dio un beneficio de la norma, que eso sí ya es una ponderación en donde la sociedad tiene una incidencia muy importante, y por esa razón nunca ese desagravio se completó. La sociedad siempre dijo no y el Estado siempre dijo entonces no. Entonces no le vamos a dar libertad condicional, no le vamos a dejar que salga ni un día antes. Vamos a dejar que salga cuando se le cumple. Entonces, al totalidad de la pena, no puede esa persona seguir en prisión. ¿Y qué tiene que hacer un juez? Hacer una resolución, un auto, en donde declare el cumplimiento total de la pena. Él no salió ni un día antes, porque la sociedad nunca sintió que hubo un desagravio, que es lo que se toma en cuenta en esta circunstancia. Entonces, al cumplirse la pena, ¿qué es lo que tiene entonces la sociedad junto con él en su conjunto que trabajar? Primeramente, en la transformación que hay de la justicia retributiva, que es la que todos tenemos en la mente, el castigo, la proporcionalidad, la pena, la sanción, a la justicia restaurativa. Ok, ya pagaste tu condena, ya dentro del proceso de estar ahí interno, pudiste desarrollar actividades que posiblemente te hayan hecho reformular tu manera de pensar, cambiar tu forma de proceder. Señores, no estoy haciendo una apología de esta situación, pero una persona ni siquiera fuera de la cárcel de 20 años es la misma de 50 años. O sea, fuera de la prisión, fuera de un recinto penitenciario, un joven de 20, 19, 18 años no piensa de la misma manera que piensa un hombre de 50 años. Esto es sin haber pasado por una prisión. Imagínense cuánto más, entonces, si una persona que ha estado dentro de la prisión entonces pudo haber aprovechado ese tiempo. Pero ¿cuál es la otra mentalidad que nos ha cambiado? Nosotros entendemos que los recintos penitenciarios, anteriormente llamados cárceles, son como un despojo de humanos. Usted tranca a una gente ahí y ya, que no le dé ni la luz del sol. Entonces, como no le da ni la luz del sol, no pasa nada con su vida, no hace nada con su vida, no cambia. Precisamente, doctora, de eso le iba a preguntar, porque ¿qué es lo que sucede? Que Tuvo esta parece familia, que dos hijos. la vuelta a la sociedad parece que solamente para los ricos, porque él tuvo la oportunidad de graduarse de abogado, Varias carreras. de él hacer empezó. varios cursos, de dar clase allí, pero sin embargo, esa no es la realidad de mucha gente que está, por ejemplo, en cárcel hacinada como la vieja Victoria, Se casó, donde tuvo familia, doctor. donde los presos allí salen y la única oportunidad que tienen es volver a la banda, a la misma banda que pertenecía a la cárcel, que le dio protección durante estuvo en la cárcel. Es que eso es una opción del privado de libertad. Y es que bueno que hace esa comparación, porque es la misma oportunidad que tiene un rico, tiene un pobre dentro del recinto, porque las reglas son las mismas para el pobre y para el rico. Eso te iba a decir porque en Najayo yo he visto que Es que las reglas son las mismas, inclusive que yo tengo la experiencia con privados de libertad de gran nivel adquisitivo y su gran duelo o dolor es bañarse en el mismo lugar donde se bañan los demás. Se tienen que bañar ahí. Se tienen que despertar a las mismas 6 de la mañana, se tienen que acostar a la misma hora y tienen que cenar todos a la misma hora. Señores, eso es lo mismo. ¿Qué pasa con el tema de la victoria? Que es otro punto aparte, porque este puede ser un programa totalmente completo que se puede desarrollar. Porque el tema de la victoria, por eso es que comienza a desaparecer con la nueva parras victoria, ahora. las parras. Sí. Entonces, ¿por qué comienza a desaparecer? Porque es que estamos haciendo una transformación del sistema penitenciario, del modelo viejo, de las cárceles a los recintos penitenciarios. Por eso inclusive ya no se llama la Dirección General de Prisiones, se llama la Dirección General de Servicios Penitenciarios. O sea, estamos cambiando la cárcel por penitenciarías. Las penitenciarías no tienen el mismo concepto porque no buscan lo mismo, no son despojos de humanos, donde la gente se deposita ahí y cuando salga, entonces, ahora bien, ¿qué sucede? el tema de los Hay derechos un humanos. sistema mixto y yo tengo que decir una cosa y es mi experiencia personal y va a ser un poquito quizás chocante. Yo realicé una maestría de Derecho Procesal Penal en la UAS y una de nuestras
materias era justamente sobre derecho penitenciario. Un fiscal, que fue mi profesor, nos llevó justamente al recinto donde cumplía su condena el señor Redondo Llenas. Yo no sabía quién él era porque yo cuando ese caso ocurrió era muy pequeña. Sí sé la conmoción que hubo, lo sentí, me dolió, a pesar de que no recuerdo todos los pormenores de aquel momento, sí sé y recuerdo el dolor como si fuera que me estuviera pasando ahora. Eso es una realidad social, eso no lo va a cambiar nadie. La sociedad dominicana se estremeció con ese evento. Sin embargo, cuando estamos ahí, la persona que nos está instruyendo y que nos está dando las clases a nosotros, maestrantes, era el señor Redondo Llenas. Era el señor Redondo Llenas y yo no lo sabía y es mi profesor que me dice, él es Redondo Llenas, el del caso de Llenas Aybar. Y yo digo, wow, ¿es en serio? Me dice, sí, es él. O sea, él está dando, él desde adentro del recinto penitenciario, en su proceso de transformación comenzó a impartir clases a raíz de las clases que recibió, pero esa misma oportunidad la tenían los demás privados de libertad. No es una cosa que se le dio a él porque sí, pero ¿qué pasa con las visitas Hay que decir conyugales? que en la misma cárcel donde él estaba, murió asesinado prácticamente Florian Félix. Porque hay un sistema mixto. Ahí es donde hablo de las transformaciones de las cárceles y trato de ser lo más breve, porque es un tema muy amplio. Y Justamente, lo que estaba Florian, que era otro. justamente ese recinto penitenciario combinaba dos modelos. Era como agua y aceite de dos lados, porque donde él estaba el nuevo modelo de una parte y estaba entonces también el viejo modelo, que son esas cárceles, que nosotros le llamamos cárceles, donde la gente está ahí. Y los privados de libertad entonces estaban en esa dualidad del sistema. ¿Qué pasa con eso? Que como le decía, el privado de libertad tiene la misma oportunidad de estudiar si lo quiere, si tiene disciplina, si realmente es su interés transformarse en ese modelo dual. Ahora, no pasa lo mismo y es por eso la necesidad de que se transformen ya totalmente todos los recintos penitenciarios, totalmente para que migren para el nuevo modelo, porque con el nuevo modelo ya sí es una obligación, porque ya la educación está ahí. Señores, en los procesos inclusive de los privados de libertad, está Infotep, adentro, no afuera, está adentro, dando cursos técnicos. Ahí adentro también están dando cursos de muchísimas cosas y uno de los propulsores, y eso lo digo no como una apología y hago la cosa muy clara, dentro del sistema, uno de los propulsores de que las universidades generaran convenios para que los privados de libertad pudieran tener educación, fue Redondo Llenas. Entonces, eso no es como para que nosotros le hagamos una estatua, pero también para que nosotros sepamos, porque no es la historia de él, es la historia de la transformación y de la rehabilitación, de la resocialización y la rehabilitación de una persona condenada. Porque un criminal, no importa de qué tamaño sea, dispuesto por la condena que le dio a un país, cuando termina su condena, se terminó la pena. Entonces, la condena de una persona termina, ¿y qué es lo que el Estado y la sociedad esperarían? Que esa persona que entró no sea la misma que salga. Doctora, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Creo que usted es bien elocuente y que todo lo que dice lo dice bien claro. Así es. Así que se entendió todo. Muchísimas gracias, Ani, por acompañarnos y esperamos traerla para darle la hora completa más adelante para que podamos hablar de tantos temas. Hay mucho de qué hablar con que sí, la sociedad merece ser orientada en asuntos penales, porque hay muchas lagunas. Eso estamos nosotros siempre dispuestos. Gracias. Y a ustedes les digo que nos sigan el sábado a las 8 de la noche por Latino TV. Ya Karina va a quitar la foto con IA que pone de nosotros. Ay, Dios mío. Karina y Amado. Dejen de poner foto con IA porque eso no somos nosotros. Te voy a mandar una foto mía que sea yo, Karina, porque ahí la gente ni me conoció, así que ya tú sabes. Saludos a todos ustedes que nos ven en la diáspora. Feliz fin de semana.